la mitad de esta semana de oración, que en realidad yo podría llamarla más bien como un seminario, ¿cierto? Es un seminario acerca de un problema que de repente muchos no hemos estado eh, conscientes de que estamos viviendo tiempos difíciles y que Satanás está luchando cada día más para que la iglesia remanente pierda más miembros. Esa es su meta. Esa es la meta satánica de hacer que cada uno de los miembros de la iglesia vean sacudida su espiritualidad. Y como el hermano David también oró, efectivamente, si deseamos ser llenos del Espíritu Santo, pues tenemos que alinearnos con lo que la Biblia dice. El himno que hemos entonado para iniciar el tema dice algo muy bonito, que en perenne resplandor, la Biblia, ¿no? La palabra de Dios, en perenne resplandor, norte y guía es al mortal. Eso quiero enfatizarlo porque a veces pensamos que la Biblia no tiene las respuestas para las cosas que son salvacionales, que la Biblia no responde a algunas cosas. Sin embargo, Dios claramente ha dejado en su palabra y también, por supuesto, en el espíritu de profecía, lo que tenemos que saber, todo lo que es necesario para que tú y yo podamos no solamente estar en comunión con Dios, con Cristo, sino también saber y entender los tiempos en los cuales vivimos y podamos entonces levantar realmente una fortaleza que es el Espíritu Santo para no ser arrastrados por el engaño. Bien, vamos a compartir pantalla entonces para el tema de esta noche. En primer lugar, como ustedes ya saben, que es mi costumbre, siempre hacemos un pequeño repaso del tema de la noche anterior. Anoche hablábamos de un tema sin duda muy importante y clave, porque si descuidamos este punto en las iglesias, entonces ustedes ya vieron anoche qué cosa hay detrás de todo la iglesia emergente, del progresismo en cuanto a la música. ¿Cuál es la intencionalidad de esta filosofía, de esta tendencia mundial? Que de paso no solamente afecta a nuestra iglesia, eso hay que dejarlo en claro. Si por ahí hay algunas visitas, de repente de otras denominaciones, debemos saber que la iglesia emergente no solamente ataca al adventismo, sino también entra o quiere entrar en toda denominación, porque su meta final, ¿cuál es? El ecumenismo, es decir, llevar de vuelta a todas las iglesias hijas, ¿verdad? Al papado, a Roma. Obviamente, por el tiempo no podemos hablar de cada detalle, pero me viene una pregunta que quiero resolverla y contestarla esta noche también. Y ahora hablamos de la MCC. ¿Qué es la MCC? Es la música cristiana contemporánea. Muy bien. De repente algunas personas podrán pensar que el nombre contemporáneo indica que esta filosofía también engloba, por ejemplo, si hoy yo no soy compositor de música, no soy autor, no soy compositor, pero digamos que lo sea, y hoy día yo compongo una canción para Dios. ¿Será que por el simple hecho de componerlo hoy, es decir, en este año, en esta época, esa canción que yo componga es parte ya de la música cristiana contemporánea? No es así. Entendamos esto porque no queremos confundirnos. Es decir, cualquier persona que, por ejemplo, componga una canción, eso no convierte a la canción definitivamente en parte de la MCC. Es por ello que ayer, ustedes pueden ver ahí en pantalla esta diapositiva. ¿Por qué razón aquí yo coloqué música cristiana contemporánea MCC para no estar repitiendo todo el texto tan largo? La MCC, ustedes saben que eso es MCC. Es música mundana, porque sí, la MCC, que ayer vimos que es una música que surge a partir del movimiento hippie y es adoptada por el progresismo. Eso no tiene nada que ver con que ustedes, por ejemplo, hoy en día, algún músico de vuestra iglesia componga una canción para Dios, una melodía, no tiene por qué ser parte necesariamente de la MCC. Pero, y eso es bueno recalcarlo, podría, si es que esta persona que compone la canción, la melodía, no conocer la influencia de esta MCC, podría incluir parte de esa filosofía. ¿Entienden entonces el punto? La MCC es música mundana, porque surgió del movimiento hippie. Es música ecuménica. ¿Su misión cuál es? A través de los sentidos, de las emociones, de hacernos sentirnos bien,
del espiritualismo, que está detrás de todo esto, del sensualismo, del exhibicionismo, llevarnos de vuelta a Roma. Es carismática, pero no porque tenga el don de la gracia de Dios, sino porque es una música que entonces se encarga de apelar a nuestros sentidos y no a nuestra mente. Sin embargo, estudios hechos, por ejemplo, por muchos músicos adventistas, también se ha demostrado que, si bien es cierto, apela a las emociones, esto termina también cambiando nuestra forma de pensar y debilita las posturas fundamentales de una iglesia. Entonces, eso es la MCC. No confundamos con que ustedes, por ejemplo, en vuestras iglesias, coloquen un corito o una canción nueva que alguien haya compuesto para Dios. No podemos calificarla inmediatamente de ser parte de la MCC. Para esto tendríamos que ver cuáles son las características de la MCC y cómo es esa música o ese corito o esa melodía que ha sido compuesta por alguno de ustedes. Por supuesto que Dios ha colocado en cada uno de ustedes talentos y también el talento y el don de la música en este caso. Por lo tanto, que quede claro esto, que la MCC es una filosofía que es mundana, ecuménica, carismática y debilita la postura fundamental de la Iglesia. Sin embargo, no coloquemos como parte de la MCC música cristiana contemporánea a cualquier corito, cualquier canción, cualquier himno, inclusive, que ha sido compuesto, por ejemplo, en este año. Pero claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí es importante que si alguno de ustedes compone un himno o compone un corito, porque cantar coritos no tiene nada de malo. Entendamos que la Biblia habla de himnos, de salmos y de cánticos espirituales. En griego koiné, cántico espiritual vendría a ser lo que es un corito. En sí, el corito no tiene nada de malo, tampoco el himno, tampoco el salmo. Ahí ustedes veían en un ejemplo un himno, Te quiero mi Señor, pero cantado al estilo Black Gospel. El Black Gospel proviene del vudú, es decir, la magia negra del continente africano. Por lo tanto, no corresponde para poder alabar a Dios con esa clase de música. Sin embargo, pueden haber himnos, coritos también, melodías que son compuestas hoy en la iglesia, son modernas, pero no quiere decir que sean parte de la MCC, salvo, repito, para dejar en claro esto, salvo que ese compositor no haya deslindado y coloque en sus composiciones el estilo de la MCC. Bien, eso nos queda claro para que ustedes no se pongan, por ejemplo, a ver con malos ojos a un compositor de coritos o de himnos o de salmos moderno. Lo que hay que ver allí es que esa composición no tenga la influencia de la MCC. ¿Entendido? Bien. Ahora pasamos entonces al tema de esta noche, que es un tema también muy importante: progresismo y sincretismo. Bien, aquí vemos en pantalla, en el grabado, ¿qué pueden ahí distinguir? Está en inglés, pero creo que todos pueden entender porque está gráficamente explicado. En el tamiz, en ese cernidor, ustedes pueden ver el testimonio directo, ¿cierto? De la iglesia o a la iglesia remanente. Luego, en la parte inferior, ustedes pueden ver que algunos no resistirán ese tamiz, ese momento donde somos probados. Y pueden ver también allí, en este caso, a esta persona dibujada aquí, en este grabado, colocando a su lado una leyenda que dice: el estándar es demasiado alto. Como ustedes pueden notar, entonces, estamos en esa época. Es por eso, mis amigos queridos, que los temas que tienen que ver, de repente, con cosas que nos gusta hablar, por ejemplo, la vida de Jesús, las parábolas, los salmos, no son necesariamente temas que nos puedan colocar en esta situación de que, esto no me gusta porque esto tiene que ver con mis gustos. Somos muy cristianos, somos muy miembros de iglesia, siempre y cuando no nos toquen nuestros gustos. Y es ese el punto principal al cual justamente apunta el progresismo: captarnos a través de nuestros gustos, de nuestras tendencias, aprovechar esa parte que todavía tenemos, por así decirlo, flaca, sin fuerza espiritual.
Es por ello que tenemos que pedir a Dios siempre que muramos al yo. Morir al yo implica evidentemente que también mueran esos gustos que no son compatibles con la palabra de Dios. Por supuesto que hay gustos que no tienen nada de malo, pero hay gustos que tenemos que ir eliminando. Y por supuesto no es nada sencillo, pero para Dios todo es posible. Solo depende de que tú digas cada día, Señor, entiendo que esto no es correcto, me sigue gustando el mundo, me sigue atrayendo el mundo, pero entiendo que para mí es más importante estar contigo para siempre. Por eso tú te vas a encargar, Señor, de que mis gustos sean amoldados a tus gustos. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, zarandeo en el cual estamos viviendo ahora. Se demostró que lo motivaría, ¿qué cosa? El directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, es decir, en nuestro momento. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Sin embargo, lamentablemente, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Mis amigos queridos, el progresismo, que es, voy a explicarlo nuevamente, aquí arriba está el papado. Bien, debajo de él está la iglesia emergente, que no es una iglesia en sí, es un conjunto de mega iglesias que no tienen una idea en sí, sino que se encargan de caer bien en cada gusto de cada denominación. Debajo de esto está el progresismo, que repito, no solamente afecta al adventismo, también a cualquier otra denominación. Entonces, el progresismo es sin duda uno de los puntos que está generando este zarandeo en la iglesia. Pero yo les decía anoche que muchos grandes, inclusive predicadores, hoy ya no están en nuestra iglesia. Si ustedes, por ejemplo, examinan en las redes sociales, verán que hay muchos pastores que tristemente han cedido a esta influencia satánica. Sin duda esperamos que Dios pueda alcanzarlos nuevamente. Porque repito una vez más, aquí no estamos para juzgar a nadie. Se juzgan actos, nunca personas. Eso es importante entenderlo. Porque lamentablemente tenemos la costumbre de juzgar a la persona, cuando lo único que se debería juzgar es el acto, y por supuesto basado con la palabra de Dios. Una cosa muy diferente es, por ejemplo, que yo conozca a alguien, que su nombre, por ejemplo, sea Quasimodo, digo un nombre cualquiera para que no choque con ninguno de ustedes, que Quasimodo, yo pueda decir, allí viene el borracho de Quasimodo, o allí viene Quasimodo que cayó en el vicio del alcohol. En el primer caso, yo estoy etiquetando a una persona. En el segundo, yo estoy hablando de algo que esa persona hace y que es incorrecto. Por ello, tengamos cuidado, porque no voy a hacer que por estar mirando a personas, finalmente esas personas terminan siendo salvas porque se arrepienten de sus pecados, sus errores, y uno se quedó fuera. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Acá lo que interesa es la doctrina, las ideas, muy por encima de quién sea el que las diga, porque las personas pueden cambiar, para bien o para mal, pero la idea falsa siempre será falsa. Bien, el tema de esta noche, como dije anteriormente, es el sincretismo dentro del ecumenismo. En realidad, el sincretismo justamente es una forma de llegar al ecumenismo. ¿Qué es sincretismo? Los antiguos griegos utilizaban principalmente el término sincretismos para describir la unión de los griegos en oposición a un enemigo común. Es decir, ustedes recuerdan que en la época de la Grecia, antes de la Grecia clásica, habían llamadas ciudades-estado, como Tebas, como Esparta, como Atenas, como Corinto, como otras tantas ciudades en la Grecia antigua. Cada una era una ciudad-estado, de alguna manera independiente de la otra. Pero cuando tenían un enemigo en común, por ejemplo los persas, estas ciudades-estado se unían, con cualquier enemigo en realidad, se unían para poder combatirlo. Por un momento dejaban de ver sus puntos de discordia y se unían para combatir al mal común. A partir de este término griego, entonces los angloparlantes en el siglo XVII adoptaron el término sincretismo, ¿cierto?
para referirse a la unión de diferentes iglesias, o perdón, creencias religiosas. Es decir, el sincretismo es sencillamente la mezcla de ideas religiosas y se consigue de esta manera una especie de híbrido. Quiero compartir ahora, antes de continuar, una pantalla, un video, que de repente la gente que está allí, que me escucha, y que son de la isla de Cuba, de repente cuando vean este video, les va a hacer recordar a una canción muy conocida del año 49, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. ¿Por qué he traído este video a colación? Porque ustedes podrán ver aquí en este video que el sincretismo ya está trabajando desde hace mucho tiempo. Por supuesto, aquí veremos un tema donde ustedes se darán cuenta. Voy a dejar que el video suene en los primeros minutos nada más y luego les haré una especie de análisis de lo que dice esta canción. Una vez más, acá no tenemos que fijarnos en las personas, porque no sabemos si, por ejemplo, en este caso, Celina González, que fue una cantante cubana de la música campesina de Cuba, no sabemos ni es nuestro ámbito el saber si esta señora realmente al final será salva. No lo sabemos. Tampoco sabemos la cantidad de luz que recibió. Por lo tanto, acá no es lo que importa juzgar a estos cantantes, sino a lo que están diciendo, y ustedes verán qué es sincretismo. Pero quiero que primero quitar aquí para colocar con sonido. Vamos a compartir nuevamente, pero con sonido. Bien. Bien. Escuchen lo que dice esta cantante. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señor. Bien. Entonces, ahí ustedes pueden notar algo que es en sí lo que significa el sincretismo. Bien, vamos nuevamente a compartir pantalla para volver a la diapositiva. Entonces, sincretismo, ¿qué cosa es? Esta cantante, como ustedes pueden escuchar, comenzó alabando a Santa Bárbara, ¿bien? A una santa del catolicismo, evidentemente. Pero después, repentinamente, ella comienza a alabar a otro ser, a Changó. Dice, viva Changó. ¿Quién es Changó? Changó es un espíritu de la religión Yoruba de Nigeria que llegó, por supuesto, con los esclavos del África en ese momento a Cuba, también a Haití, también a Brasil. Entonces, ustedes pueden ver aquí que se junta el culto, en este caso a un santo católico, Santa Bárbara, y también el culto a una divinidad, a un espíritu, ¿cierto? Yoruba, religión pagana del África Negra. Eso es sincretismo. Así de simple. Ustedes pueden notar que una sola canción, que de paso, alguien no me va a negar que el ritmo de la canción no es contagiante. Cualquier persona que escucha esta melodía, sin duda que invita al baile. Pero es la letra, en este caso, lo que nos demuestra que hay sincretismo en esta canción. Con esto les dejo claro qué es sincretismo. La mezcla de creencias religiosas como un todo. Se convierten en un híbrido. Ahora, ¿cuándo comienza el sincretismo en el cristianismo? Que es lo que nos importa en esta noche. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 14 y 15, el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Ustedes saben que Pérgamo representa a la iglesia que surge a partir de ¿qué? A partir de que finalmente el imperio romano deja de perseguir a los cristianos y se hace esa unión, ese sincretismo. Porque muchos cristianos se unieron con los romanos y allí se forma la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es una iglesia evidentemente sincrética. ¿En qué sentido? Los romanos tenían muchos dioses, un panteón, el panteón originalmente era griego, con Zeus, con Venus, con Hera, con Poseidón, con Júpiter, con Marte, en fin.
N dioses. Y los cristianos no tenían esos santos, no tenían dioses, eran solamente monoteístas. Pero cuando hubo el sincretismo en ese momento, el cristianismo que se mezcla con el romanismo termina colocando San Juan, Santa Luisa, Santa Bárbara, San Honorato, San Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los puntos del sincretismo. Es decir, una característica del romanismo pasó a juntarse con una del cristianismo y se forma el híbrido. Y aquí se puede ver claramente que esto, además, había sido profetizado por el apóstol Juan en Patmos. Aquí él habla inspirado por Dios, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Estos dos versículos son muy importantes, son claves para entender de qué trata el sincretismo y sobre todo, por qué es peligroso el sincretismo. Primero, ustedes pueden ver aquí que se habla de la doctrina de Balaam. ¿Cuál es esa doctrina? Ustedes pueden ver primero poner tropiezo, comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Primero vamos a analizar cometer fornicación. Evidentemente aquí se usa el ejemplo de Balaam con Balac cuando literalmente las mujeres de Moab entraron en el campamento de los hebreos y entonces se desató una tremenda lujuria y es por eso que Dios castigó ahí al pueblo en Baal peor. Ahora, eso evidentemente tiene un cumplimiento en forma espiritual, en forma simbólica. Fornicación, espiritualmente hablando, tiene que ver cuando una persona tiene a Dios en el corazón, pero al mismo tiempo tiene otros dioses, que puede ser el dinero, que puede ser los gustos, que puede ser el trabajo, que puede ser ideas falsas, que puede ser paganismo, que puede ser muchas cosas. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en primer lugar en tu vida se convierte en un Dios. Y si tú le das a eso prioridad, tú estás fornicando en forma espiritual. Porque ustedes entiendan que Dios es el esposo. Entonces, si la mujer que es la iglesia se aparta y va en búsqueda de otros dioses, de otros esposos, entonces está fornicando. Vean ustedes qué interesante. Quiere decir acá que el sincretismo es dejar de estar con el esposo, es fornicar, es decir, es coquetear, es estar en un nexo cercano constantemente, cayendo más en el coqueteo, en la seducción del mundo. Hablábamos anoche que la iglesia emergente, qué cosa dice en uno de sus puntos? Busca encontrar el gusto de las personas. Busca aceptar todo porque todo es sagrado. ¿Qué cosa quiere decir cosas sacrificadas a los ídolos en el caso del sincretismo? Ustedes saben muy bien que en aquel tiempo había los ritos paganos donde, por ejemplo, en Roma, en Grecia, se acostumbraba la carne a sacrificarla primero al ídolo de la casa y luego se comía. Por supuesto que los cristianos estaban en contra de esto y tenían que abstenerse de algo que había sido consagrado a un Dios falso. Ahora observemos la similitud con lo que hablábamos anoche. Por ejemplo, el rock, que proviene del vudú, la música punk, el hip hop y toda esa playa de ritmos, su origen está basado en paganismo, está basado, perdón, en brujería. Y entonces, vean ustedes la similitud. No se puede comer alimentos sacrificados a los ídolos. Si el rock y sus derivados, originalmente la música hippie, la MCC, originalmente sirvió a ritos paganos, al paganismo abierto, entonces, ¿será que esa música se puede comer, entre comillas, cuando ha sido primeramente sacrificada a los ídolos? Ven ustedes la similitud. Ven ustedes el sincretismo en qué consiste.
Y el tercer punto que ustedes pueden ver aquí es los nicolaitas. ¿Qué cosa pregonaban los nicolaitas? ¿Y por qué razón también esto tiene que ver con el sincretismo? Los nicolaitas era una secta apóstata que estaba dentro de la iglesia cristiana. Algunos piensan, no está certificado ni mucho menos, que provienen de un hombre llamado Nicolás. Algunas personas piensan que era uno de los diáconos Nicolás que aparecía allí en la lista de los 7 diáconos. Sin embargo, esto no está verificado y es realmente algo no tan importante o no importante. Lo que importa acá nuevamente no es la persona, sino lo que enseña. Este grupo de nicolaitas, entonces, su principal idea o concepto religioso era la permisión de todo tipo de placeres, la sensualidad, el vino, todo tipo de lujuria era aceptado como parte de los nicolaitas. Y noten ustedes, ¿dónde estaban ellos? No en el mundo, estaban enquistados en la iglesia cristiana de aquel tiempo, año 313 después de Cristo. Como ustedes pueden ver aquí, es fácil notar que esos tres aspectos de lo que Dios reclama de Pérgamo, el sincretismo, también se ven hoy en el progresismo que está entrando y que ha entrado a muchas iglesias en el mundo entero. No solo adventistas, también a otras denominaciones. Número uno, fornicación espiritual, adorar a otros dioses. No tiene uno que decir, pero yo no me postro ante un dios. Pero si tú estás colocando, por ejemplo, en tu vida algo por encima, inclusive sacamos del foco de la alabanza, de la adoración a Dios y nos ponemos nosotros, estás cometiendo fornicación espiritual. Alimentos sacrificados a los ídolos previamente. Estamos usando música que ha sido específicamente diseñada para ritos paganos, para sensualismo, para todo tipo de cosas aborrecibles, usando eso para adorar a Dios. Y número tres, estamos siendo seducidos, estamos colocando los placeres por encima de Dios, estamos colocando nuestros gustos, nuestras tendencias por encima de Dios. Entonces, eso es el inicio del sincretismo en el cristianismo. Estamos viendo. El adventismo progresista, apostasía omega, ustedes ya saben qué cosa es. De paso, una vez más, como ustedes comprenderán, el estudio de la semana no es suficiente. Yo estoy aquí colocando solamente los puntos más importantes, pero ustedes tienen que seguir investigando. Y estoy seguro que lo van a hacer, porque en verdad esto es un tema salvacional. A veces nos preocupamos más por cosas sin importancia y dejamos a un lado lo que realmente lo tiene. En este caso, si algo está deformando la imagen de Dios en nuestra alabanza, en nuestra vida cristiana, es algo que tiene que ponerse fuera de inmediato. Entonces, la apostasía omega, adventismo progresista, utiliza el sincretismo al combinarse con el humanismo y con otras filosofías paganas. ¿Qué es el famoso humanismo? Ayer les comentaba, por ejemplo, que varios ex pastores, algunos de ellos viven en Alemania, hay otros en España que ya no son parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ellos, por ejemplo, mencionan que cuando Cristo venga no va a destruir a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no es destructor. Y tú ves en los versículos de la Biblia, eso lo veremos con más detalle mañana en el tema de doctrinas, pero los tuercen para hacer ver o creer que, por ejemplo, quien destruyó Sodoma y Gomorra no fue Dios, sino fue Satanás. Y quien también destruirá a los impíos, supuestamente, al final de los tiempos, también es Satanás y no Dios. Porque Dios no destruye a nadie. Estas ideas, que son el universalismo, provienen de la filosofía humanista. ¿Qué es el humanismo? Es un movimiento filosófico y cultural que priorizó la razón sobre la fe. Qué interesante, ¿verdad? La razón sobre la fe. Y se interesó por el concepto del hombre como centro del universo. Es decir, una idea, una filosofía antropocéntrica centrada en el hombre. Vimos el día también de ayer que, por ejemplo, la alabanza es un sacrificio que está orientado hacia Dios y no hacia el hombre. El humanismo centra todo sobre el hombre y coloca la razón sobre la fe.
Veamos ahora ejemplos de sincretismo humanista. ¿Qué podemos ver aquí? Creo que lo que más nos puede llamar la atención es la parte superior, ¿verdad? Que ustedes pueden allí reconocer. Aquí estoy señalando con el mouse, ese sector superior izquierdo. Es una sección donde está colocado, ¿qué cosa? Una de las doctrinas principales, fundamentales de la Biblia y, por supuesto, de la Iglesia Adventista. El mensaje de los tres ángeles. Pero ustedes notan algo extraño. ¿Qué hay de extraño en este logo? De cuando acá el logotipo tiene estos multicolores. En el mundo donde vivimos en este momento, es de sobra conocido que los movimientos LGBTQ+, que sin duda serán añadidas más letras a estas actividades, tienen como símbolo o han tomado como símbolo el arco iris multicolor. Hablábamos que el sincretismo humanista lo que busca, ¿qué cosa es? Que, si bien es cierto, la Biblia, o sea, nuestra fe, defiende el matrimonio entre hombre y mujer, ¿cierto? Pero como para el humanismo y por ende el progresismo que está detrás de él, la razón va encima de la fe, ¿qué sucede entonces? Decimos, ¿cómo puede ser que se prohíba a seres humanos que se amen con libertad? ¿A quién le hacen daño? ¿Por qué prohibimos o por qué decimos que es abominación cuando un hombre ama a otro hombre? Cuando una mujer ama a otra mujer en ese sentido sexual. ¿Notan ustedes? El humanismo aparta la fe. No importa lo que dice la palabra de Dios. No importa la fe. No importa la verdad. Importa la razón. La razón es, estas personas son buenas y se aman. Por lo tanto, no tenemos por qué decirles que eso está mal. Por ello, el humanismo está centrado en la persona. El hombre es el centro del universo. Ahora, esto tristemente, como ustedes pueden ver en pantalla, en la página web, ustedes pueden ver allí, adventistregionalministries.org. ¿Qué indica esto, mis amigos? La Oficina de Ministerios de las Conferencias Regionales, o sea, ORCM, por las siglas en inglés, vamos a mover aquí para poder leerlo bien, es un departamento de la División Norteamericana que se encarga de organizar e implementar la agenda de las diferentes conferencias, y uniones para llegar a los negros estadounidenses y otros grupos de personas. Otros grupos de personas. Bien, la oficina de ministerios de las conferencias regionales tiene un logotipo de tres ángeles volando por el mundo. El único problema es que los ángeles son del color del arco iris. El encabezado del sitio web de ORCM muestra prominentemente el logotipo para que todos lo vean. Ustedes pueden notar que es bastante grande. ¿Por qué alguien mostraría los tres ángeles de Apocalipsis 14 con los colores del arco iris? A la luz del hecho de que el arco iris ha llegado a simbolizar universalmente el orgullo LGBTQ+. Los colores del arco iris son un símbolo de afirmación y solidaridad con el movimiento LGBTQ+. En muchas partes del mundo, el adventismo se está convirtiendo en un movimiento woke. ¿Qué es un movimiento woke? Sencillamente, es un movimiento que está orientado al activismo social. Noten la diferencia. La iglesia, ¿cuál es su misión? Jesús, ¿qué cosa nos pidió a sus discípulos cuando se fue al cielo? Id, predicad el evangelio, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y será predicado el evangelio. Esa es la misión de la iglesia. ¿Qué es el activismo social? Tiene mucho que ver con la política. Y es por eso que el progresismo, que también existe en el mundo, aparte de religioso, está apoyando toda esta clase de activismos. Por ello, el movimiento woke, seguramente ustedes saben muy bien que en los últimos tiempos, últimos años realmente, está muy de moda el movimiento woke, que es un movimiento que defiende, que surge para defender a las minorías, lo cual no está mal en el sentido de que toda persona tiene derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a saber de Dios sobre todo, porque si bien es cierto, toda persona que está en el pecado
Puede parecer nuevamente algo aborrecible, pero recordemos que para Dios cada persona es un tesoro y nuestra misión es ir, no a apoyar las actividades de estos grupos, sino ir y predicarles el verdadero evangelio, porque también Dios quiere salvar a este grupo de personas. Sin embargo, colocar este logotipo con estos colores, lo que deja entrever es que se permite la permisividad de estas conductas. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Por supuesto, repito, una persona que es parte de estos grupos, no debemos ofenderla, no debemos buscar hacerle daño de ninguna manera. Es también un prójimo y debemos, por ello, cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, de decirles la verdad para que estas personas también puedan ser salvas. Pero incluir un logotipo como ese, con estos colores, es sincretismo humanista. ¿Por qué? Porque de esta manera, la gente que nos observa no tiene un claro concepto de lo que la palabra de Dios dice. Por si que si esta iglesia realmente pregunta la palabra de Dios y coloca este tipo de logotipos, entonces, ¿en dónde estamos? Se genera confusión y el sincretismo busca eso, que al final haya una vorágine de ideas, de creencias religiosas, que al final tú no sabes dónde estás, pero como te sientes bien, porque es aceptado, sea lo que sea que tú hagas, entonces allí está el peligro. ¿Queda entendido? Entonces, sincretismo humanista tiene que ver con la intencionalidad de estas filosofías, de que la iglesia también lo acepte, acepte las conductas. Una cosa es aceptar a una persona y otra aceptar una conducta. Y si no entendemos este punto, entonces tenemos que volver a la Biblia, porque Dios definitivamente menciona varias veces a lo largo de la Biblia, quien no advierte a alguien de su pecado, de su proceder malo, entonces también es responsable de esa pérdida. Pero aquí, como el progresismo es sincrético y es humanista, no importa la fe, lo que importa es el ser humano, porque además usan esa frase hecha, Dios es amor, y cortan que Dios es amor, pero que de ninguna manera va a considerar al culpable por inocente, de ninguna manera. Y es por ello que estamos contra el tiempo en este sentido. ¿Qué más podemos encontrar acerca del sincretismo que ustedes pueden ir notando que está penetrando en varios lugares del mundo? Pero a Dios gracias, leímos el día lunes que en esa visión de Elena de White se pudo dejar esa frase esperanzadora de que no todos van a ser arrastrados por la apostasía omega. Lamentablemente muchos sí. Y nuestra misión es, repito, estar apercibidos de los tiempos, entender estos temas, estar atentos, vigilantes y ayudar a las personas que están siendo engañadas para que abran sus ojos, sin presionarlas, porque el encargo de eso será parte de Dios. Es el Espíritu de Dios que se encargará de hacer que las personas entiendan y puedan realmente volver al camino correcto, estando inclusive dentro de la iglesia. Dios puede hacer que la moneda perdida pueda ser encontrada dentro de la iglesia. Seguimos con la siguiente diapositiva. Entretenimiento travesti. Muy bien. Una vez más, el sincretismo humanista lo que hace es que las costumbres, las tendencias de cualquier tipo de los seres humanos se mezclen con, en este caso, la religión. Antes de que ustedes puedan leer esta parte, voy a compartir esta página para que ustedes puedan ver algo realmente aterrador. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Una imagen de grupo? ¿Sí? Perfecto. Quiero que ustedes observen esto y después vamos a leer la reseña.
Me detengo aquí para que ustedes puedan ver lo que aparece en este anuncio que dice aquí. Es una universidad adventista llamada del Noroeste que se encuentra en la India. Ahora ustedes pueden ver aquí qué es lo que se puede ver en el escenario de esta iglesia, de esta universidad. A hombres vestidos de mujer y a mujeres vestidas de hombre. Es decir, el transvestismo. No voy a, obviamente, colocar todo el video porque no nos interesa realmente observar la decadencia que genera el progresismo, pero sí vamos a volver aquí a nuestra diapositiva. ¿Bien? ¿Todos ven la diapositiva ahora? ¿Sí? Perfecto. Entonces, aquí está la reseña de este evento. Los hombres se disfrazan de mujeres con tacones altos y las mujeres se visten de hombres durante el cross-dress dancing, es decir, la danza travesti, cross-dress. Se intercambian los vestidos. ¿En dónde? En la Northeast Adventist University en la India. El baile, el travestismo y la música mundana se exhibieron en la Universidad Adventista del Noroeste, situada en la India, que forma parte del Sistema Mundial de Educación Adventista del Séptimo Día. Todos los años, la Universidad Adventista del Séptimo Día, perdón, del Noreste, celebra el Día del Maestro. Es decir, que ese evento es el Día del Maestro con bailes, teatro, canciones y otras festividades. En el video que ustedes pudieron ver, se puede ver a estudiantes y profesores animando y riendo mientras se entretienen con el comportamiento moralmente depravado y la confusión que se asocia con el baile travestido. Bien, ¿sincretismo humanista? Sí. ¿En qué sentido? Recuerden, el progresismo, la iglesia emergente, el progresismo que busca que, número uno, la fe quede a un lado y se coloque en primer lugar, ¿qué cosa? La razón. En este caso, la razón humana, ¿qué cosa piensa? Son seres Disculpe, humanos que tienen todo el derecho de hacer lo que les parezca. Por supuesto que disculpe, sí. Cada ser humano tiene, a Dios gracias, el privilegio del libre albedrío. Por supuesto que sí. Es por eso que nadie puede obligar a nadie. Ustedes en vuestras iglesias disculpa, no no pueden se está obligar a viendo la nadie a hacer algo. diapositiva. ¿Perdón? No se está viendo la diapositiva. A Lo ver, dejaron en el vamos video. a... Gracias, vamos a volver a colocar entonces. A ver, ¿dónde estamos? A ver, gracias Luisa por la notificación. Vamos a compartir nuevamente entonces. Bien. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Gracias Luisa por la notificación. Entonces, lo que acabo de leer a ustedes está aquí en la diapositiva, ¿verdad? Que el Día del Maestro, lamentablemente, en esta universidad del noreste de la India, se realizó este espectáculo grotesco. Repito, el sincretismo humanista lo que pone en primer lugar es la razón sobre la fe. Es decir, la razón me dice que estas personas son así felices. Entonces la fe no importa, porque la razón me dice que son así felices y yo quién soy para entrometerme en sus vidas, lo cual es cierto, por supuesto que es cierto. Decía que en ninguna parte un adventista, un cristiano está o tiene el derecho de obligar a alguien a aceptar algo. No somos o no estamos en este mundo ni en la iglesia para obligar, para forzar a alguien. Estamos solamente para qué? Para compartir la verdad, predicar el evangelio. Pero en este caso, una universidad adventista que permite ese tipo de eventos es sin duda una clara advertencia
de que el progresismo, el sincretismo humanista ha penetrado en algunas partes de nuestra iglesia en el mundo. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Alguien dirá, pero pastor, eso pasa muy lejos de aquí. Entendamos algo, Satanás no se queda contento o tranquilo dominando solamente algunas partes del mundo. Satanás quiere destruir a toda la iglesia, a cada uno de sus miembros, porque él quiere que todos se pierdan. Por eso es que es importante que entendamos que estas filosofías están atacando a nuestra querida iglesia. Tenemos la salvaguarda de saber que la iglesia no caerá. Nadie diga, me salgo de la iglesia porque esto está pasando, no puede ser. No. Pablo escribió cuántas cartas a los filipenses, a los gálatas, efesios, etcétera, pero él nunca se salió del barco, a pesar de todo lo que hacían equivocadamente en esas iglesias. Igual contigo, igual conmigo. Sin embargo, nuestra obligación es entender los tiempos, porque tarde o temprano tendremos que lidiar con algunos de estos puntos, sea porque algún familiar o algún amigo de la iglesia esté empezando a ser seducido por estas filosofías satánicas. Y nuestro deber, por supuesto, es la de ayudar a las personas con amor, pero diciendo la verdad. Cierta vez hubo un hombre que a su esposa le dijo lo siguiente: esposa, mujer, tengo una cita importante, no voy a poder estar en la casa, y mi jefe me va a llamar por teléfono, me tiene que dar un dato muy importante, así que por favor, estate atenta al teléfono. Bien, entonces este hombre se fue a trabajar, salió a la calle, y la esposa, en ese momento, prendió el televisor, se puso a ver una novela y se quedó inmersa en la novela. Tan inmersa estuvo con la trama de la novela que el teléfono sonaba y ella no escuchó la bocina del teléfono, el sonido del teléfono. Entonces este señor, el esposo, estando en la calle, recibe una llamada de su jefe que le dice: te estuve llamando toda la mañana, pero nunca respondiste el teléfono. Así que lamentablemente ese premio que yo te iba a dar, algún tipo de aumento, qué sé yo, no recuerdo bien la parte que contó el pastor, no va a ser para ti. Este hombre en ese momento dijo: ahora sí va a ver mi mujer lo que le voy a decir, semejante estupidez que ha hecho. En otras palabrotas, apenas la vea, le voy a decir su vida. Cuando sube este hombre al auto, en el camino, comenzó a pensar y dijo: no, mi esposa es una buena mujer, es una mujer realmente cariñosa, agradable. Mejor le voy a decir: mamita, mamacita, mira, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué te olvidaste de mi pedido? Cuando se iba acercando más a la casa, el hombre dijo: quizás debería un poquito más dorar la píldora, porque ella no se lo merece, es una buena mujer. Y cuando el hombre estuvo en la puerta de la casa, antes de entrar, pensó lo siguiente: mejor le voy a decir, mi amor querido, mi bella, ¿por qué razón se te olvidó la llamada? Pero cuando finalmente el hombre entró a su casa y se encontró con su esposa y la vio, el hombre terminó diciendo: mi bella, mi amada, ¿qué pasó en la novela? ¿Entienden? Al final este hombre no dijo absolutamente nada, porque el amor a veces hace que no digamos la verdad, porque tenemos pena de herir, tenemos vergüenza de repente, pero no nos damos cuenta que el amor excesivo, tapando un error, no es realmente amor. Por supuesto que tenemos que hablar con amor, pero de ninguna manera permitir que el error no solo se quede, sino que fructifique y que arrastre además a otras personas. El amor se demuestra diciendo la verdad, con criterio, con la sal que se coloca para no salarla demasiado ni que quede insalobre. Pero se tiene que decir la verdad. Tenemos que luchar porque cada miembro de la iglesia sea cada día lleno del Espíritu Santo y también sepa defender su fe. Porque en el momento de la prueba, que todos tenemos que enfrentar en su momento, sin duda, si no es que ya estamos haciéndolo, allí no va a estar el pastor de iglesia, ni el anciano, ni el encargado de la música, ni nadie.
estaremos solos. Pero si estamos con Dios, podremos soportar la prueba y sobrellevaremos sin duda esas difíciles momentos que todos tenemos que enfrentar. Porque lo más complicado de todo esto es que los gustos van a ser definitivamente el punto clave para que finalmente obedezcamos a Dios u obedezcamos al enemigo de Dios. Bien, continuamos entonces con las últimas diapositivas de esta noche. Bien, ahí ustedes pueden ver en pantalla. ¿Qué se distingue allí? Mensaje de salud consistente, una vez más, el sincretismo humanista. La razón por encima de la fe. Mensaje de salud consistente en ofrecer entrenamientos de baile, hip hop divertidos y locamente de cosa, adictivos. Ustedes pueden ver un banner del grupo que queda en Florida, el Advent Health, o sea, la salud adventista. ¿Y qué pueden ver ustedes allí, en ese banner? Dice allí, en la parte inferior izquierda, Les Mills Body Jam. Ese es el nombre de este personaje que tiene un sistema de ejercicios que ayudan a la salud según lo que dice esta persona. Quiero que ustedes vean entonces aquí, por ejemplo, dentro de esta página, qué es lo que podemos encontrar. Nuevamente vamos a compartir pantalla. Bien, distingue la pantalla donde dice ese banner, ¿sí? Perfecto. Aquí está todo lo que el Advent Health Wellness Center, o sea, el centro de salud y de bienestar adventista que queda en Florida, en este caso, lamentablemente, una de las uniones más permisivas con el progresismo, lamentablemente. Ven ustedes dentro de lo que ofrece este servicio de salud. Aquí en el óvalo rojo, Body Jam, ¿cierto? Ahí indica una manera agradable, insanamente adictiva, en un entrenamiento de danza, evidentemente, que utiliza el house, música house, el hip hop y todo estilo de música electrónica. Aquí... Pastor, no se le está viendo la página tampoco. ¿No se ve? No. A ver. Vamos a... Está bien que me lo digan para no avanzar sin que ustedes vean el tema. A ver. Vamos a detener entonces aquí y compartir nuevamente. Gracias por la información, notificación. Así vamos bien. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Perfecto, sí, gracias. Ahí ustedes pueden notar entonces el banner y el programa que ofrece este servicio adventista de salud. Salud y de bienestar. Ahí ustedes pueden ver todo lo que esto promueve. El Body Jam, y aquí en la columna derecha, que ustedes pueden notar que también incluye el servicio de salud adventista en este lugar, en este centro al menos. Yoga para principiantes, el Hot Warm Yoga. Muy bien, voy a un poquito bajar esta página para que ustedes vean un poco de lo que significa esta música para ejercicios. ¿Ven? Wave it. Slap it for me. Get the groove in your butt. ¿Se escucha la música? Sí, perfecto. Ustedes pueden ver aquí el uso de la música. Let your arms just rock. Crisscross. I reckon just one more time, yeah? One more time, we go. 5, 6, double drop. Muy bien. Como dice la propaganda, es una música altamente adictiva. ¿Qué indica esto? ¿Será que las adicciones son correctas? ¿Son buenas? De ninguna manera. Pero muy aparte de esto, lo que yo quiero con ustedes entender,
vamos a compartir nuevamente la diapositiva, es cómo el sincretismo humanista, porque en este caso lo que importa, una vez más, no es tanto la fe, no importa si tú desobedeces la palabra de Dios, lo que importa es la razón. Y por supuesto, si quieres lucir bien, si quieres estar en buen estado físico, no importa lo que hagas con tal de obtener el objetivo. Y es por eso, una vez más, que el humanismo, sincretismo, apostasía omega y iglesia emergente, todos van de la mano, consigue aquí que usemos, por ejemplo, en este caso, música hip hop, que si ustedes investigan un poco de dónde proviene esta música, también proviene de las religiones paganas del África Negra. Es decir, comida sacrificada a los ídolos. Tengamos mucho cuidado. Continuando entonces con las diapositivas finales de esta noche. Vamos a volver a las diapositivas. Bien. Estamos aquí. Esto ya lo vimos también. Lamentablemente hay algunas personas que están fomentando la meditación trascendental y el yoga. Aquí quiero hacer un pequeño análisis rápido. Elena de White mencionó, ustedes recuerdan, que la apostasía omega sería como la apostasía alfa, pero en un grado superlativo, ¿cierto? La apostasía alfa, que ocurrió en el inicio del siglo XX, con el doctor John Harvey Kellogg, ¿cómo creen ustedes que ocurrió esta apostasía alfa? ¿De dónde provino? John Harvey Kellogg, que era el encargado del hospital de Battle Creek, el centro del adventismo en aquel momento, en Michigan, él tuvo mucho contacto, inclusive viajó a la India, y fue en esos lugares donde él, que estaba junto con Elena de White, es decir, era un joven que había sido ayudado mucho por Elena de White y por su esposo Jaime White. Pero Kellogg se empapó de las ideas hinduistas, del panteísmo hindú. Y cuando regresó a Estados Unidos, sacó un libro llamado El Templo Viviente, que fue un boom en aquel entonces porque era un libro que apoyaba el panteísmo. Es decir, que Dios está en todas partes. Ideas de que está en el agua, está en las plantas, está en las rocas. Tú mismo eres una especie de Dios. ¿Por qué hago esta comparación? Porque nada ocurre por casualidad ni circunstancialmente, amigos. Si la apostasía alfa comenzó con ese sincretismo que tuvo Kellogg, con las ideas panteístas, hinduistas, miren ustedes ahora, la apostasía omega también tiene ese vínculo. ¿Con qué ideas? Ideas que provienen también del hinduismo, el yoga, la meditación trascendental. Nada de esto es casualidad. Es por eso que la Biblia dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y también es por ello que no tenemos excusa alguna para decir, yo no supe. Amigos queridos, acá todos nos queremos, ¿verdad? Yo lo sentí cuando estuve en esa iglesia. Todos nos queremos mucho y todos queremos volver a vernos, no tanto aquí en la tierra, sino en la tierra nueva. Por lo tanto, no digamos yo no supe. Es mejor que entendamos algo. Yo no quise saber. Eso es más cercano a nuestra realidad, ¿verdad? Yo no quise saber porque no quise enterarme de cosas que de repente me harían pensar y tendría que dejar algo que me gusta. Los gustos, si no están acordes con la palabra de Dios, que es norte y guía al mortal y que están en perenne resplandor. Así cantamos, ¿verdad? Si cantamos así, ¿cierto? Que la palabra de Dios es norte y guía para todo mortal y que es en perenne resplandor, es decir, abiertamente notorio, es clara la palabra de Dios, diáfana como el cristal. ¿Cómo después podemos decir que en esto no tenemos información de Dios? Estaríamos siendo absolutamente incongruentes. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de este tema? Capítulo 1, versículos 6 al 8 de Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué cosa? Para seguir un evangelio diferente. El progresismo enseña algo diferente. La música cristiana contemporánea, que ya explicamos muy bien qué cosa es, que no es coritos,
que no es un himno en particular, es la influencia de lo que estamos mencionando en estas noches. Sencillamente son un evangelio diferente. El humanismo, el sincretismo es un evangelio diferente. No importa la fe, importa la razón. No importa la verdad de la Biblia, lo que importa es la gente. El ser humano es lo que importa. Curiosamente, si realmente importa el ser humano, con mucha mayor razón deberíamos estar totalmente firmes en la verdad. Porque si te importa a alguien, entonces ámalo diciéndole la verdad. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, ¿recuerden esto? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No creáis a ninguna persona. Seamos como los bereanos. Todo lo que escuchemos tenemos que corroborar con la palabra de Dios. Si no, seremos engañados. Solo podemos confiar en Dios. Y estando con Él, no resbalaremos. Sincretismo como puerta al ecumenismo. Vean ustedes, antes de esto, quiero una vez más mostrarles una pantalla. Bien, vamos a ir aquí. Ustedes me van a indicar si se ve la pantalla. ¿Se ve a una persona con barbijo? ¿Sí? ¿Alguien me puede informar, por favor? Yo no puedo saber si ustedes están viendo. Luisa, ven una página con un barbijo. Perfecto, gracias. Muy bien, aquí ustedes pueden ver que hubo una concentración en la Polinesia francesa, es decir, en Oceanía, de numerosas denominaciones cristianas. Primero, vamos a ir aquí. Primero, el representante de la Iglesia de los Mormones estuvo en ese concilio, en Polinesia francesa. Luego, el representante de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Finalmente aquí, el representante de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bien, su nombre es Roger Tetuaenu. Luego, también estuvo la representante de la Iglesia Protestante y el presidente de la Polinesia Francesa. En esta reunión, donde el diálogo interreligiones no está mal, porque tenemos que aprovechar esos momentos para defender la verdad. Pero si uno va a esos diálogos interreligiones, interdenominacionales, y no va a exponer la verdad, sino a querer quedar bien con los demás, lo que hicieron, por ejemplo, ustedes recuerdan muy bien, los líderes del momento del año 57, cuando los protestantes querían indicar que éramos una iglesia secta no cristiana, para quedar bien con ellos, entonces rebajaron los fundamentos de la fe. Y aquí, ¿qué pasó entonces? ¿Qué es lo que sucedió en este concilio ecuménico? ¿Qué fue lo que este presidente de la Polinesia francesa señaló? Vamos a colocar nuevamente, vamos a volver a nuestra diapositiva. Y veremos qué es lo que salió de todo esto. El discurso de clausura corrió a cargo de Edouard Fritsch, político francés que ocupa el cargo de presidente de la República, perdón, de la Polinesia francesa desde el 2014. Resumió toda la ceremonia de la siguiente manera. Esta noche vuestra fuerza ha estimulado nuestra fe para sentirnos orgullosos de ser cristianos. Vuestros mensajes han sido poderosos portadores de esperanza, poderosos portadores de paz. Y miren ustedes la parte final de este mensaje de este presidente. Me siento adventista, protestante, católico, santo en los últimos días. Por encima de todo, creo en Cristo. ¿En qué podemos, o cómo podemos resumir esta expresión? Ecumenismo puro. Porque evidentemente alguien no puede decir, o ustedes pueden decir, yo soy adventista, católico, mormón, protestante, anabaptista. Es imposible, porque hay puntos, sin duda, diferentes. Si decimos que somos todas esas religiones juntas, esa es la misión del sincretismo, el ecumenismo. Bien, finalmente, sincretismo con misticismo oriental. Esa es la penúltima, creo que última ya diapositiva de esta noche. Una universidad
muy conocida por todos nosotros, la Universidad de Loma Linda. Repito que el progresismo, ¿dónde surge? ¿Dónde surge la iglesia emergente? En Estados Unidos. ¿Dónde o qué país va a ser, ustedes saben muy bien por profecía, la imagen de la bestia? Estados Unidos. Aquí ustedes pueden notar que la Universidad de Loma Linda promueve las antiguas artes de meditación oriental del Sunset Yoga. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla algunas fotografías y también en esta pizarrita, bienvenidos al Sunset Yoga. Es decir, no solamente esto ocurre en Florida, también en Loma Linda. Una vez más, ¿qué significa todo esto, mis amigos queridos? Y fue la última diapositiva. Vamos a regresar a la primera para quedarnos con este tema. Resumiendo, el sincretismo es una de las herramientas del progresismo. Es una cosa muy antigua, como ustedes pueden ver, desde la época de la iglesia de Pérgamo, pero el progresismo lo ha rescatado. ¿Para qué? Porque es una manera de mezclar la mentira con la verdad. Es una manera de hacer que sea el hombre lo principal del universo y no su Dios, no el rey del universo, sino el hombre. Es una manera de sacar la fe y colocar la razón. Por eso es que hoy hay tanta gente, inclusive en las iglesias, que mencionan abiertamente que cuando Dios venga por segunda vez no destruirá a nadie. ¿Por qué? Porque el hombre es el centro del universo y es un Dios de amor. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con esto? No debemos en todo caso separar las cosas, porque todo esto es un plan perfectamente establecido por Satanás. La iglesia emergente, que es la que, por así decirlo, nutre con sus ideas al progresismo, que usa el sincretismo, todo eso está hecho con una sola intención. Número uno, de que el mundo no obedezca a Dios, de que el mundo esté orientado hacia el hombre, que sea una religión antropocéntrica y además también una religión buffet, que te pueda servir lo que te gusta y lo que no te gusta, sencillamente no te sirves. El momento donde vivimos, repito, mis amigos queridos, tenemos que aprovecharlo al máximo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, seremos engañados en cualquier momento. Nadie diga, estoy firme. Recuerden el pasaje bíblico. Quien diga que está firme, mire que su pie no resbale. El tiempo es corto y hay mucho que aprender, o mejor dicho, mucho que vigilar. Que Dios permita que cada uno de ustedes sean una luz donde se encuentran, que tomen tiempo para investigar estos temas, porque no es posible que miembros de una iglesia en este tiempo en que vivimos desconozcan la apostasía omega, la iglesia emergente y el progresismo. Porque si lo desconocemos, entonces estas ideas falsas, satánicas, diabólicas, van a entrar definitivamente a tu casa. Pero Dios está allí a tu lado para evitar que esto pase. Pero Dios no va a hacer por ti la parte que tú tienes que hacer. Es decir, ponerte a vigilar, ponerte a escudriñar su palabra y sobre todo tener en tu mente una sola meta. Señor, cuando te levantes en la mañana, Señor, yo quiero obedecerte como tú me lo pides. Señor, si hay cosas en mí, si hay gustos en mí que deben ser cambiados, hazlo tú porque yo no puedo. Señor, hazme llevar tu mensaje a todos con amor, pero no permitas que yo de ninguna manera rebaje los principios. Vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Amante Padre que estás en los cielos. Señor, queremos una vez más darte las gracias por el momento que tenemos para poder estudiar lo que pasa en este mundo, lo que pasa en tu iglesia en el mundo, y entendemos que son tiempos difíciles, estamos en el tiempo del zarandeo, y Señor, no queremos que de ninguna manera tus principios dejen de gustarnos, dejen de ser parte de nuestras vidas en todo momento, sea en la iglesia, sea en la calle, en el trabajo o en nuestras casas. Queremos que tú tengas allí un altar donde podamos siempre estar a tu lado, consagrándonos. Señor, queremos morir al yo. Y entendemos que quizás muchas de estas cosas puedan acecharnos
de manera que podamos caer. Pero, oh Dios, una vez más, con tu poder saldremos vencedores de todo esto. Ayúdanos, Señor, también a que seamos canales de tu verdad, de tu fe, de tu conocimiento, de tu palabra para cada persona que nos rodea, dentro y fuera de la iglesia. Te lo pedimos, Señor, confiando en que el tiempo puede ser corto y que la maldad puede haber avanzado demasiado. Pero tu gracia, Señor, sobreabunda. Queremos aferrarnos a esa gracia, pero entender también que no es una gracia barata, sino que tu sangre costó en la cruz del Calvario y no queremos de ninguna manera despreciarla al seguir nuestras propias sendas. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén.